Hola, ¿cómo le va? Una nueva edición de nuestro programa ayer y hoy. Tengo el gusto, realmente la alegría de poder dialogar con Silvia Reula. Estamos recordando un ayer no tan lejano y vamos a hablar de su vida deportiva, de la natación y bueno, de sus amores con el Paraná Rowing Club. Silvia, ¿cómo le va? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Roberto? Un gusto saludarla. Estar acá. Yo podría decir integrante de una familia de deportistas, ¿no? Sí, exactamente. Hermanos, primos, todos deportistas. Pero ¿por qué Silvia, desde muy niña, se inclinó por la natación en aquel entonces? Yo creo que eso tiene un poco que ver, o mucho que ver, con la afición de mi padre por todo lo náutico. Y él nos lleva muy chicos al rowing. Yo alcanzo a aprender a nadar en el rowing de los muelles. De ahí mi gran dolor cuando el rowing se traslada, porque nos quedan allá en el club de los muelles un montón de vivencias que permanentemente... De la pileta en el río. La pileta en el río. Entonces, creo que a raíz de esa afición de papá por lo náutico, nosotros salimos de alguna manera también muy aficionados por la natación. ¿Y la inclinación por competir en la natación? Y también, yo creo que todo eso, cuando uno empieza así muy chico, se inclina hacia un deporte. El mío fue natación, siempre me gustó, me apasionó, lo hice con mucha dedicación. Es un deporte que tiene un gran sacrificio, igual que el remo. Son deportes muy solitarios. Los que saben dicen que son deportes completos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y la prueba está en que incluso los médicos le aconsejan a toda la gente de todas las edades que se haga natación. ¿Cómo era el río en esa época? Porque el río con los años uno lo conoció bastante, no por nadar únicamente, sino por la lancha, por las balsas, después vino el túnel. Era un río más manso, más bravío, menos sucio. Sí, evidentemente era menos sucio, eso sí, pero bravío el Paraná siempre ha sido, ¿no es cierto? Nosotros, por ejemplo, nadábamos siempre en el río, teníamos siempre el cruce del río, que era la carrera más linda que teníamos, porque en ese entonces el islote que está frente al puerto salía solamente, era un banco de arena. Nada más. Y salía cuando el río estaba abajo. Así que si no, nosotros teníamos un río muy amplio, muy lindo. ¿A qué edad Silvia compitió en el río por primera vez? Yo corrí el cruce del río por primera vez a los 9 años. A los 9 años. ¿Y no tenía miedo? No. Más allá de que iba un bote al lado suyo, pero no tenía miedo. No, yo siempre nadé en el río con una embarcación al lado. Eso papá me lo enseñó desde chiquita y siempre lo seguí, y creo que es el mejor consejo que se le puede dar a toda la gente que se atreve a nadar en el río. Siempre tiene que llevar una embarcación al lado, porque por más buen nadador que uno sea, por ahí puede tener algún percance, y una embarcación al lado tiene que tener. Si no, es una imprudencia, y el río hay que respetarlo. Hay que quererlo, pero hay que respetarlo. Yo no sé si ganó todas, se lo pregunto a usted, pero usted sabe que cuando uno empieza a buscar papeles guardados, encuentra que Silvia Reula en el río era casi imbatible. Yo sí tengo la satisfacción, en el cruce del río fui imbatible, pero no es por mérito propio. Indudablemente fui buena nadadora, pero yo creo que el gran mérito de la carrera del río era de papá. Papá era un gran conocedor del río, y la corriente en el río es fundamental. Indudablemente que desde la mitad del río hacia el club había que venir picando, como decíamos nosotros, ¿no es cierto?, con gran esfuerzo, pero todo eso tenía que ver con el guía. Yo quiero decir a los televidentes que había distintas categorías, pero por ahí Silvia le ganaba a las categorías superiores. Sí. Había menores de 11, 13, 15, que eran los cadetes, hasta ahí competían los varones, y damas también. Pero yo, por ejemplo, en una fotografía que le gané por ahí, ese año, tiene que haber sido en el 43, 44, por ahí, yo le gané la clasificación general, es decir, que le gané a todos los muchachos cadetes. A los varones también. Claro. Pero ya le digo, si bien es cierto que yo tenía condiciones para eso, yo creo que es fundamental en el río, es fundamental el guía. Y Silvia, pasó del río a la pileta a competir, ¿sí? Sí. ¿Cuál era su especialidad en
¿Cuál era su estilo? Pero también en cuanto a su especialidad. ¿Era de pique corto? ¿Era de largo aliento? ¿Era continuado en todo el trayecto? ¿Cuál era su característica? Bueno, yo empecé y en el año 42, 43, en menores de 11, me clasifiqué campeón argentina en los 3 estilos. Pecho, espalda y terror. ¿En los 3? En los 3. Bueno, había mariposa en esa época. No, pecho estaba... Después salió el mariposa, Ajá. ¿no es Así cierto? que pecho, pero era el estilo pecho. Libre o crawl, espalda y pecho. ¿Y en las 3 categorías? En las 3 categorías. ¿Pero quién corría? ¿Paraná y Santa Fe, campeonato argentino, o se enfrentaba con No, porteñas, En cordobesas? aquel entonces la Federación Argentina dividía el país en zonas. Nosotros nos tocaba con Santa Fe de Rosario, va a la zona del litoral, Buenos Aires. Y había que clasificar. Y había que clasificar. Entonces se hacía una estadística que era su papá el que llevaba eso, que era genial para todo lo que fuera estadística de natación. Treveche tenía... ¿Entonces qué era? ¿Por tiempo después? Era por tiempo, el mejor tiempo en todos los... No por competir en una pileta las mejores de cada zona. No, se hacía en distintas zonas del país el campeonato argentino. Se cronometraban los tiempos. Exacto, y después se hacía la clasificación general de todo el país por los tiempos registrados. Número 1, Silvio Reus. Claro. ¿Pero era sacrificado entrenarse en esa época? Yo creo que al principio no, porque eran carreras de 25 metros, y 25 metros corremos. Bueno, pero hay que no había prepararse ningún previamente. problema. Sí, pero no había ningún problema. Máximo que nosotros veníamos del río, donde en el río realmente hacíamos un entrenamiento. No era fácil nadar en el río, entonces eso de alguna manera nos habilitaba para nadar en la pileta. Claro que a mí siempre me gustó mucho más el río que la pileta. Es decir, cuando mi entrenador llegaba, que era mi cuñado Rodríguez Bagaría, no tenía que ir a buscar al río para que viniéramos a la pileta. Y bueno, lógicamente la cosa se hace más el entrenamiento más intenso, más bravo a medida que van pasando los años. ¿Y hasta cuántos metros llegó a correr? Yo corría 100 metros. 100 metros. ¿Llegó a ser campeón argentina nuevamente después? No, ahí fui subcampeón argentina, pero ya ahí ya tenía un poco de cansancio. Yo llevaba 12 años nadando, 12, 13 años. ¿Hasta los 21 años nadó? Y nadé más o menos hasta los 21 años. Yo ya en la categoría cadetes perdí un poco el entusiasmo, porque realmente en aquel entonces no se incentivaba al nadador. Nosotros éramos campeones argentinos, yo fui campeón argentina también en menores de 13, después fui campeón argentina y batí un récord argentino en menores de 13, pero no se nos incentivaba, es decir, de salir a correr en otras partes. Nosotros Santa Fe, Rosario, y una vez yo fui a Buenos Aires, pero no teníamos ese aliciente de poder competir con alguien que fuese superior a nosotros, ¿no es cierto? Para tener realmente el aliciente de seguir entrenándonos. El incentivo. Claro, entonces nosotros corríamos en Paraná, y yo le digo, la inmensa mayoría de los nadadores que estábamos mucho al mismo nivel, la natación en Paraná era muy, muy buena, tanto de Robin como de estudiantes, ya sabíamos cómo iban a finalizar las carreras. Entonces uno perdía Ahora, un Silvia, poco no había televisión, las radios más grandes, muy pocas se escuchaban a larga distancia, más allá de los 500 kilómetros. Ustedes se enteraban de los resultados por los diarios o por los informes que seguramente venían por correo. Pero usted si quería decir, yo quiero ser nadadora como fulana, quiero emular a Mengana, ¿cómo hacía? En aquel entonces se pensaba más en el pago chico, ¿no? Claro, nosotros estábamos acá y realmente estábamos muy imbuidos de ese amor al club. Nosotros no corríamos por una vanidad personal. Yo no le digo que no era lindo salir de la pileta y escuchar los aplausos y las felicitaciones. Sí, era una cosa muy agradable. Son triunfos, son glorias efímeras del deporte, ¿no es cierto? A mí lo que realmente nos hacía estar permanentemente en el club, ese deseo de ganar el punto para el club, sobre todo con esa rivalidad que nosotros teníamos. Contribuir al triunfo por equipo. Al triunfo, entonces eso no. Pero había una gran nadadora que usted hubiera querido ganarle a nivel nacional, o competir con ella, o correr con ella, ¿no recuerda? No, porque fíjese que cuando nosotros tuvimos la suerte de que en aquel entonces venían grandes equipos de Buenos Aires, tanto al estudiante, en el estudiante se hizo en el año 37, 38 el campeonato panamericano de natación. Así que vino Jane Campbell, que fue la primera y única vez que yo pude verla,
Vino Peter Fick, que era campeón mundial. Sí, fue un campeonato que yo creo que fue para la inauguración de la pileta. Panamericano. Panamericano. Vino el campeón mundial Peter Fick. Y claro, ya venían a otro nivel, eran a otra. Como después, posteriormente, venían todas las chicas y muchachos de Buenos Aires, los grandes equipos de Buenos Aires, de Rosario, que después fueron todos olímpicos, ellos nadaban a otro nivel. Así que nosotros nos teníamos que quedar muy quietitos en la tribuna, ¿no es cierto?, deslumbrándonos con los estilos, porque la mayoría eran estilistas. Por ejemplo, Durañona fue un nadador, pero excepcional, excepcional. Nosotros hablamos mucho de Nicolás. Viene a ser esos nadadores elegantes. Pero Durañona, pero además de eso, Durañona era un hombre que prácticamente le ganaba él solo el campeonato sudamericano. Porque él corría 100, 200, 400, 800, 1500, lo ganaba, intervenía en las portas. Así que Durañona era el hombre clave del equipo. Podría ser así, porque tal claro, competencia, era un hombre físico, excepcional, claro. Y uno no puede ganar en todas porque claro. el cansancio lo va agradando. ¿Cierto? Fueron figuras excepcionales, y figuras excepcionales que fueron a las Olimpiadas de Londres en el 48, cuando fue Horacio Juárez, el gran amigo, ¿no?, Horacio. Bueno, todos ellos se clasificaron para las finales en natación. Después de eso no faltó nunca. ¿Nunca pensó en los Juegos Olímpicos, en los Sudamericanos? No, usted sabe, nosotros eso lo veíamos muy lejos. Muy lejos. Lo veíamos muy lejos. Nosotros estábamos... Hoy lo tenemos al lado, ¿no? Y lo tenemos aquí. ¿Cómo va cambiando el tiempo? Yo creo que se estimula Silvia, en Paraná o en Santa Fe, con alguna nadadora importante del nivel suyo, de la jerarquía suya de aquella época, usted quería ganarle y no podía, ¿existió o no? Sí, existió. Usted sabe que yo siempre decía que mi mamá en natación era Delia Marta Comalera, una nadadora realmente excepcional, que tenía unas condiciones para la natación para mí ha sido una de las grandes nadadoras que ha tenido Paraná. Y realmente en las carreras individuales, si bien es cierto que ella estaba en una categoría superior, ¿no es cierto?, cuando yo entraba a la categoría, claro, por la edad, acompañaba un año y así claro, te quedaba. Claro, pero de cualquier manera nunca me pude dar el gusto de ganarle una carrera individual. En posta sí, por ahí cuando nos largábamos las dos, el último relevo, yo tuve la suerte de poderle ganar. No sé si porque en el equipo de posta la responsabilidad está compartida, uno corre más suelto, no sé, pero en carreras individuales yo le tenía un respeto a Delia Marta que realmente nunca le pude ganar. Siempre estuvo ahí al toque. Siempre tuve el toque, pero nunca me di el gusto de ganar. Bien. ¿Qué le hubiera gustado ser y no fue en el deporte? Yo creo que a mí, en el deporte, a mí me ha dado mucho. Creo que lo que yo logré, para mí me satisface. Considero que el deporte tiene esa gloria, que son glorias efímeras, pasan, pero lo que realmente perdura es la amistad, la cantidad de amigos que uno hace en el deporte y que por ahí uno deja de verlo un montón de años, ¿no es cierto? Y esos reencuentros... Son como el primer día, ¿no? Como el primer día, ni más ni menos. Yo, por ejemplo, con chicos, digamos chicos en aquel entonces, con nadadores de estudiantes, que había una rivalidad tremenda. Sin embargo, con el correr del tiempo nos encontramos y tenemos una gran amistad, y eso es para mí lo que realmente es lo valioso del deporte, ¿no? Yo estaba mirando esta medalla de oro, no dorada, de oro, y atrás dice Consejo General de Educación, sí, que es un torneo estudiantil. El Rowing hizo en el año 40 el primer torneo estudiantil, que después fue aprobado por el superior gobierno de la provincia, fue aprobado para que siguiera disputándose, tan así que después, a partir de ahí, siempre el Consejo de Educación instituía los premios y realmente daba un gran apoyo a ese torneo. En esa oportunidad se instituye un trofeo superación para el nadador que batiera más récord en ese torneo, en esa edición del torneo, que fue, me parece, en el año 44. Yo tuve la suerte de batir 4 récords y me lo gané. 4 récords en un torneo. Cuando hoy se acerca, porque usted sigue yendo al Robin, sigue trabajando por el Robin. Sigo haciendo deporte, porque hacer cultura es deporte. Lo que uno hace por hobby es deporte. ¿No? Es buena esa definición. Lo que uno hace por hobby es deporte. Claro.
Lo que pasa es que estamos observando permanentemente, nos apabullan por televisión un deporte de alta competencia, que no es el mejor, tiene rubio y ojo celeste, no, parece que no funciona. Sí. Pero a la natación propiamente dicha, a esta altura de los acontecimientos, ¿la ve lejana o la ve por ahí como diciendo nosotros somos los pioneros de lo que es hoy la natación? De alguna manera nosotros fuimos un poco los pioneros, ¿no es cierto? Y creo que estamos un poco ligados siempre. Yo tengo ese sentimiento, esa pasión por la natación, ¿no es cierto? Claro que son épocas distintas, han cambiado mucho las cosas. Hoy hay campeones mundiales a los 14, 15 años. Claro, de cualquier manera creo que la natación como espectáculo es el deporte más lindo. No hay nada. Podríamos recordar que las tribunas del Robin o del Estudiante estaban repletas de público en otra época. Le aseguro que era en esa década del 40 o el 50, Paraná entero se volcaba a los torneos, por esa gran rivalidad que había entre Robin y Estudiantes, y se llenaban las tribunas, no cabía un alfiler, y había realmente una hinchada, que yo creo que los torneos, los campeonatos de fútbol, los partidos de fútbol, en aquel entonces no tenían la afición, la gran concurrencia de público como tenía la natación. La natación en un momento en Paraná fue realmente... ¿Podría volver eso? Tanto que se habla de no darle la espalda al río, la ciudad paisaje, la defensa de la ecología, el medio ambiente. ¿Podría haber un resurgimiento o es difícil? Yo creo que es difícil porque han cambiado mucho las cosas. Y han cambiado porque nosotros en realidad, la natación cuando la hacíamos por hobby, es decir, por ese gran cariño al club, el ganar el puntito para el club, nos hacía... La familia era el club. La familia era el club. Entonces, pero ahora han cambiado mucho las cosas. Yo le aseguro que si en aquel entonces era sacrificado nadar, ahora es peor. Los chicos tienen que estar 8 horas todos los días en la pileta. Entonces llega un momento en que ellos... Es como un cansancio repentino. Claro, muy jóvenes ya no quieren saber nada. Los chicos sí corren 25, 50 metros y después ya cuando entra ya el entrenamiento muy severo. Los chicos ahora 9, 10, 12 años tienen un entrenamiento muy severo. Y las tentaciones hoy están en la... Claro, imagínense, nosotros antes no teníamos los cines los domingos, que nosotros nos íbamos al cine a ver las películas de Johnny Weissmuller, de Tarzán, por el estilo. Gran nadador. Claro, y un estilista formidable. Entonces nosotros teníamos que ver, nos mandaban, vamos a verlo de Müller para ver nadar cómo como nadar, para nadar como él. En realidad nosotros fuimos todos estilistas en aquel entonces en Paraná. Los nadadores de Paraná se destacaban en todos los lugares. No por vigor físico ni por ímpetu, sino por estilo. No, además éramos muy buenos. No se olvide que acá, yo me acuerdo en la época mía, en el Robin, 20 campeones argentinos había, fácilmente. Lo dice con tanta facilidad como si no hubiera costado mucho lograrlo, ¿no? No, yo creo que nosotros teníamos un gran entusiasmo. Es como que hoy no existe tanto entusiasmo. ¿O hay más cosas? No, lo que pasa es que hay muchas diversiones. Los chicos ahora tienen un montón, una gama de diversiones, ¿no es cierto? Que realmente dejar de lado todo eso para dedicarse pura y exclusivamente a la natación o al remo, por ejemplo, que es otro de los deportes tan sacrificados, es muy difícil. Pero el remo de ayer hoy ya no existe. No. ¿Cómo puede ser que no tengamos 20, 30 jóvenes compitiendo a nivel nacional? No, en el Robin tenemos un grupo de chicos que están compitiendo y como pero llegamos siempre al pero. Nosotros tenemos que entender, por lo menos yo pienso que el chico termina el secundario y es justamente el momento ideal para hacer remo o natación. Y el chico tiene que estudiar. Y yo creo que el club no puede exigirle que deje el estudio para seguir entrenando. Que de ninguna manera tiene que ser. Bueno, pero habría que encontrar un complemento. Pero es que es muy difícil. Es muy difícil. ¿Cómo hacen en Europa, en Estados Unidos? Y le pagan. O entrenan a la universidad. Claro, entrenan a la universidad. Que no se olvide que todas las universidades... Entrenan en los colegios. Claro. E incluso allá en Estados Unidos natación. En las escuelas de Entre Ríos no se enseña remo.
No hay equipos de remo teniendo tantos ríos de un lado y del otro. A pesar de que el Consejo de Educación tiene como materia de promoción, por lo menos yo tenía entendido, enseñar a nadar. Y no se enseña. Y ahí está la pileta del Robin, está de Chagua, está Estudiantes, que se pueden. Es decir, podrían y ya. Ahora podríamos decir que está talleres, patronatos, recreativos, que antes no tenían pileta. Claro, no, pero me refiero a la pileta de invierno. La de pero invierno. por lo menos intentar que el chico, porque yo no concibo que en Paraná haya chicos que no sepan nadar. Y hay cientos de chicos. Y hay cientos de chicos. Y hay cientos de chicos, y va a haber cientos de chicos siempre, porque hay muchos chicos que van a las escuelas, los chicos más humildes, que no pueden ir a aprender a nadar bien, con método, como puede ser en los clubes. Yo no creo que los clubes se nieguen a prestar la pileta un par de horas por día con un profesor para enseñarle. Es verdad. Silvia, gracias por venir y poder recordar viejos tiempos que no son tan viejos ni tan lejanos. Yo le agradezco a usted que se haya acordado de mí y bueno, estoy a su disposición. De cómo actualizar cosas que uno por ahí las deja pasar. Y quiero mandarle un gran recuerdo a todos los chicas y muchachos que competían en la época mía. Fue un gusto estar con usted. Gracias. Ya seguimos en Ayer y Hoy.